¿Qué tal, amigos? Hoy voy a hablarles en esta videocápsula de algo difícil, al menos para mí, de asir, de tomar, algo intangible. Voy a hablarle de las ideas y de la importancia que tienen en una sociedad abierta las ideas. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente usted ha leído o escuchado en las últimas semanas o en estos meses, primero de precampaña, luego de intercampaña y ahora de campaña, una idea difundida de esta manera: miedo a López. Esa idea se ha intentado vender infructuosamente por lo demás. ¿Recuerda usted uno de esos spots casi para retrasados mentales, donde está una pareja donde uno de los cónyuges no se puede dormir y que es que López quiere cancelar esto y lo otro? Una tontería que luego lo eliminaron. Pero al final de cuentas, lo que se intentaba vender en ese spot, como en algunos otros de otros partidos, o sea, estoy mencionando ese porque es vamos a decir, el más ilustrativo de lo que quiero comentar con usted, pero todos los partidos han caído en ese juego de vender a través de spots con imágenes para buscar generar emociones en torno al miedo a López. Muchas personas tienden a despreciar o a no darles a las ideas la importancia y fuerza que tienen. Particularmente en algunas coyunturas, hace más daño o es más peligrosa una idea que un batallón de granaderos atrás de nosotros, solíamos decir allá por los años 60. Usted evidentemente, igual que yo, como casi la totalidad de los mexicanos, fuimos educados casi de una manera natural, inercial, me atrevería a decir, en la religión católica. Yo soy un viejo setentón ya, entonces usted comprenderá que en aquellos años de infancia, pues hablar de alguna otra religión era prácticamente hablar de alguien que se movía en las catacumbas, pues. Pero esa idea de Jesús y ese mensaje que trajo, fue tan fuerte esa idea, para ponerlo de alguna manera, que todavía hoy persiste. Esa idea del Dios monoteísta, del Todopoderoso, la eternidad y pasar a la otra vida, etc. Lo que usted conoce quizá, o con toda seguridad, mejor que yo. ¿Se da cuenta usted de la fuerza de esa idea? Si ahora nos vamos a la realidad del mundo con estos fundamentalistas islámicos que se hacen explotar, recientemente una familia entera se hizo explotar, causando la muerte de decenas de personas inocentes que nada tenían que ver con la causa que supuestamente defienden estas personas. Pero es otra vez una idea evidentemente pésimamente utilizada. Es que Mahoma dijo, bueno, esta persona dice que Mahoma dijo, una persona que vivió en el siglo VII de nuestra era, es decir, hace prácticamente 1300, 1400 años, y alguien ha vendido la idea de que esa, no religión, sino que ese conjunto de opiniones o de planteamientos son los únicos que deben valer y que por medio de la violencia hay que someter a los infieles, que somos todos los demás. Bueno, pues esa idea lleva a miles a inmolarse, a cometer las peores atrocidades que podría usted imaginar, cortarles la cabeza a infieles, etcétera, etcétera. Y así podríamos recorrer la historia de la humanidad en los últimos siglos y encontraríamos un conjunto de ideas que en algunos casos han sido para bien y en otras han sido para mal, pero al final de cuentas han logrado esas ideas mover a las personas, llevarlas a hacer cosas impensables en una situación normal, pero en determinadas situaciones históricas, políticas, de conflictos,
a llevarlos a hacer algunos actos heroicos, por ejemplo, y a otros asesinatos de inocentes casi cavernarios. La idea, pues, de vender ese miedo, ese temor que se le debe tener a López, forma parte de esa estrategia para buscar que el elector no vote por López. Sin embargo, yo no compro eso de manera automática. Sin embargo, sí soy de la idea de que debemos tener cierta, vamos a decir, precaución, podríamos llamarlo, a una presidencia, a una gobernación encabezada por López y sus adláteres, ahí ese conjunto cerrado, en algunos casos porros, en otros casi gángsters, en otros una bola de sinvergüenzas, que usted conoce quizás sus nombres y apellidos mucho mejor que yo. Pero ¿a qué hay que temerle de López? A sus ideas. Por eso hice la introducción de varias ideas, de varias construcciones ideológicas para llegar a este punto de las ideas de López. López es una persona como usted y como yo, con una diferencia muy grande. Yo, bueno, no sé usted, pero pienso que sí hay una diferencia con usted. Las ideas que lo mueven son ideas que casi en todo el planeta fueron echadas al basurero de la historia hace muchos decenios. Le puedo mencionar esto de la autosuficiencia alimentaria. Cuando el presidente Echeverría en su gobierno sacó esta baratija, ya el mundo prácticamente había desechado esa visión del desarrollo de la agricultura. Hoy es más que evidente, no hay país alguno que pueda afirmar siquiera que es autosuficiente en materia de alimentos. Eso no existe ya. Esa idea sirvió para una determinada época del desarrollo tecnológico en la agricultura y poco a poco fue desechada por absurda. Y así podría darle varias ideas de López que están ancladas en el antepasado. De repente suele él citar a Juárez y dice uno, bueno, ¿cuál es la razón de citar a Juárez? Porque se ve un hombre heroico, fuerte. No más que el problema es que Juárez murió en 1872. Jugó un papel muy importante para el México de hace casi 150 años. Las leyes de reforma fueron un jirón, un jalón hacia adelante, separar la Iglesia Católica del Estado secular, de la autoridad civil. Fue un avance, una gran modernidad, pero eso fue hace 150 años. El mundo nuestro, el mundo de hoy, nada tiene que ver con la época en la que vivió Juárez. Y si luego habla él de Lázaro Cárdenas, tampoco. El presidente Lázaro Cárdenas es el artífice de ese gran instrumento de cooptación ideológica que es el nacionalismo revolucionario. Él le da forma. Esa cooptación, esa manipulación de obreros, campesinos, sectores populares, es la gran obra de Lázaro Cárdenas. Tan eficiente y tan eficaz que todavía hoy hay personas que suspiran por el Tata Lázaro. Es una idea peligrosa y también la tiene López. Y luego lo más moderno quizá que venda en términos de ideas es la visión de Echeverría y López Portillo. La utilización del gasto público, y usted recordará que Echeverría recibió el gobierno con una deuda externa de 5,000 millones de dólares, números más, números menos. Y la dejó, o sea, ese monto lo dejó prácticamente en 20,000 millones de dólares. 6 años después, el presidente López Portillo había elevado esa deuda a 78,000, casi 80,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la visión en aquella época era el Estado omnipotente y omnipresente en la economía, el gasto público era el instrumento por excelencia para el desarrollo y el crecimiento económico. Eso también ya fue echado al basurero de la historia. Hoy es otro el mundo, hoy son otras las reglas en un planeta de economías abiertas, de interdependencia, de globalidad. Sí hay que tener precaución ante una gobernación de López, por supuesto,
pero no porque él sea intrínsecamente malo en lo personal. Yo no dudo que él en su casa sea un pan de dulce, que apapache a su hijo, que lo quiera mucho, al hijo más pequeño que tiene, Jesús Ernesto o Ernesto Jesús. Ya hemos visto fotos donde él está llenando el álbum Panini con él. Eso habla de que él es un padre amoroso con su hijo menor. Sin duda, en ese ámbito, López es una buena persona. Pero eso no es mi tarea juzgar a López por lo que hace en el seno de su hogar o frente a su esposa, sus hijos, etc. Lo que sí nos debe preocupar de López son las ideas caducas, acedas, que tiene él muy metidas en la cabeza. ¿Y por qué? Porque él se educó en esos años. Es un hombre de 64 años, es un hombre que se educa en los años 60, 70, y no ha cambiado, no ha evolucionado. Se quedaron esas cosas en su cerebro anquilosadas, podridas, ahí descompuestas. El mundo cambió. El mundo es otro, hay otras reglas, hay otra forma de hacer negocios, hay otra forma de relacionarse los países y los gobiernos. Pero él sigue pensando aferrado a aquello y piensa no solo que lo que él piensa es lo correcto, sino que además está convencido de que debe aplicarlas. A eso hay que tenerle miedo, a esas ideas que ya no funcionan en la economía y la vida política de los países que tienen economías abiertas, como es el caso de México. Por eso, este temor, vamos a ponerlo así, o esta prevención, tiene que ver no con López como persona, que si él ofende a la gente y es soberbio y esto, ya eso será materia de psicoanálisis. Pero lo que sí nos debe importar como ciudadanos, como electores, es las ideas que tiene él en relación con la economía, con su crecimiento, cuáles son las causales que hacen que una economía crezca, cuál es la forma más eficiente de captar recursos de los contribuyentes de la sociedad y cómo distribuirlos, cómo hacer en el andamiaje jurídico para que el campo reciba capital y tecnología, cómo hacer para que los mercados laborales puedan, cada una de las empresas donde hay trabajadores, eleven la productividad, qué papel juega la ley para estimular y hacer avanzar la productividad en amplios sectores económicos del país. Pero eso se explica fundamentalmente a través de las ideas. Por eso mucha gente, es que ese no tiene experiencia. Muchas veces lo determinante, repito, son las ideas que un político tiene profundamente arraigadas, que acepta compararlas con la realidad y cuando no empatan con ella, hay que adecuarse para de ahí partir. López no es así. Él quiere que la realidad se adecue a sus ideas. Ese quizás sea el mayor problema, la mayor perversidad que tendría en la gobernación López. Por esa razón, pues, siento que sí hay que tenerle temor, el cual en un determinado momento usted como elector va a decidir si es un temor despreciable y usted votaría de todas maneras por él, o es un temor racional que valdría la pena no votar por él. Esa decisión la va a tomar usted. Yo simplemente quise darle hoy algunos elementos para entender que si hay algún peligro que representa López, no es por su persona, sino por las ideas económicas y políticas que tiene. Muchas gracias y espero que el tema de esta videocápsula diaria haya sido de su interés. Muchas gracias.